¿Están ahí? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Se escucha? Bueno, está bien, me alegro. Esperamos un poquitín más, que todavía hay gente que se está uniendo, así les presto atención y los voy dejando entrar. No sé si todos vieron el mail de hoy. Vamos a tener una modalidad de clase un poco diferente. La idea es que la segunda parte de la clase de biotecnología médica se las voy a dar acá en vivo. Vamos a arrancar con eso. Vamos a ver cómo es esta experiencia. Decidimos hacerlo así para, nada, en base a lo que algunos de ustedes me contestaron ayer. No sé si todos saben, pero a algunos grupos de los chicos del grupo iniciales les mandamos un mail para preguntarles cómo venía la cursada y cómo se sentían, cómo lo veían, y bueno, tuvimos algún retorno, y lo que sí entendimos de la mayoría de ustedes es que están como abrumados con las teóricas y sienten que no dan abasto. Así que después de que terminemos esta clase y la clase de consulta de lo que está posteado en YouTube, vamos a conversar un poquito de algunos cambios o adaptaciones en la organización para que tratar de que la cursada fluya mejor. ¿Está bien? Sí, no, sí, no. Hola a Sí, todos. sí. Hola Juan, está bien. ¿estás ahí? Ah, ¿Qué tal? perfecto. Te voy a hacer coanfitrión. Luego, lo que les quería pedir, ya que se supone que les voy a dar una clase, es que si, no sé, 5 o 6 de ustedes de manera aleatoria me comparten el video, así dejo de hablar a la pared, como hago cuando filmo las clases, y les veo las caras a ustedes, aunque sea tengo un feedback para sentir si están entendiendo, no están entendiendo, o cómo viene el asunto. Así que bueno, eso es lo que les quisiera pedir. Ahí te veo, Juan. ¿Alguno que ponga el video? ¿Se escucha? Hola Valeria, ¿se me ve ahí? A ver. Sí, Gracias. sí, Jonathan, el famoso. Y también está Mariana. Bien, gracias chicos. Bueno, aunque sea 2 personas, ya es algo. Lo que les voy a pedir es, si les parece, yo voy dando la clase, tratemos de hacer como si estuviéramos en un SAM, ahí en el tornavías, y lo que no entienden pueden levantar la mano o directamente abrir el micrófono, interrumpirme, preguntarme, etcétera. ¿Sí? Perfecto. ¿Les parece? Bueno, Dale. entonces, vamos arrancando. Esta partecita de la clase igual es más cortita, no es tan larga como el video que les subí, así que creo que lo vamos a hacer más rápido y espero que esté claro. Como les dije, vamos a hablar de biotecnología médica, y en este caso vamos a hablar de algunos ejemplos de proteínas terapéuticas, ¿sí? Piensen que antes de la biotecnología muchas de las drogas que se necesitaban se obtenían en cantidades ínfimas y por procesos casi artesanales y bastante dificultosos. Por ejemplo, piensen en la obtención de insulina a partir del hígado de cerdo. ¿Hay alguien que está hablando, me parece? No, hay gente que hay que admitir, perdón. Esperen que me voy a sacar este auricular porque me retumba mucho, esperen. Ahí está, ¿se escucha? Sí, sí, se Sí, escucha bien, perfecto. Vale. Está bien. Bueno, perfecto. Entonces voy con este auricular sin auricular, desde la compu. Entonces, estas proteínas eran de muy difícil acceso y de muy complicada obtención.
Hoy en día, gracias a la biotecnología, tenemos o disponemos de muchas drogas biotecnológicas. Estos son mayormente proteínas que se producen por los procesos que ya estuvimos viendo básicamente. Actualmente hay casi 300 o más que están aprobadas para uso humano y realmente el mercado global para esto es inmenso, inmenso, y hay muchas drogas, y también estas drogas se conocen como biológicos, ¿sí? Entre los médicos, estos son los famosos biológicos, que son blockbusters, o sea que individualmente tienen o dejan una ganancia por sus ventas arriba de del billón, o sea, de los 1.000 millones de dólares, ¿sí? Muchas de estas drogas van a ser diseñadas y administradas para suplir la función de algún gen defectuoso o alguna proteína que no está funcionando bien en el organismo, y muchas otras van a servir como tratamiento, ¿sí? Entonces, de una manera u otra, van a ser administradas, ¿sí? Y para ser administradas, eh, me parece, me estoy interrumpiendo porque veo que hay chats. Profe, hay un alumno que está pidiendo unirse. Ok, Juan, vos podés habilitarlos o a ver, yo lo habilito. Lucía, Federico. A medida que entran los estoy habilitando. Ah, bueno, Sí, sí, perdón. está tranquila, vale. Entonces, a ver. Entonces, tenemos algunas de estas drogas que van a actuar en sí mismas como agente terapéutico, reemplazando una proteína normal o una proteína deficiente. ¿Qué podemos tener de ejemplos de estos? Factores de coagulación, la insulina, hormonas de crecimiento, y por otro lado va a haber otras proteínas que van a venir a aumentar o fortalecer alguna vía metabólica para aumentar o proveer una nueva actividad o función, como puede ser eh, anticuerpos para potenciar el sistema inmune, el interferón en el tratamiento o como adyuvante en el tratamiento de cáncer, por ejemplo. En esta diapositiva yo traté de organizar, si bien el orden no es exactamente el mismo del capítulo del libro, pero traté de organizar esta clase de acuerdo al libro Molecular Biotechnology. Y si se fijan en esta tabla, si este es el capítulo 5 en la versión de la quinta edición, pero en la cuarta debe ser otro capítulo, pero está bastante parecido el orden. Lo que vemos son DNasa1, sí, algunas enzimas, factores que intervienen en la coagulación, factor 8, factor 9, fibrinógeno, factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, que es una molécula del sistema inmune, un factor soluble que es un potenciador de la respuesta inmune que se utiliza mucho en el tratamiento de linfomas, distintos tipos de interferones e interleuquinas, que también son moléculas que participan de la respuesta inmune, la hormona de crecimiento. Todas estas son proteínas recombinantes que ya han sido aprobadas y que están disponibles en el mercado, ¿sí? Acá solo están listadas proteínas en sí mismas, pero otro gran grupo, ¿sí? De lo que son las proteínas o los biológicos, las proteínas terapéuticas, lo constituyen los anticuerpos, y en especial los anticuerpos monoclonales. Y hay muchos anticuerpos monoclonales desarrollados para tratamiento de enfermedades, sobre todo distintos tipos de cánceres, linfomas, cáncer de mamas y artritis, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hablar toda una gran parte de anticuerpos monoclonales y sus variantes, y después vamos a hablar de distintos tipos de proteínas a modo de ejemplo de distintos tipos de proteínas recombinantes.
Para que se pueda aprobar una proteína para uso terapéutico, primero tiene que pasar no solo una fase preclínica en la que desde la investigación o el trabajo en el laboratorio se postula una molécula con una potencialidad clínica aplicable, sino que después de esta fase preclínica, que es el desarrollo y la prueba de concepto en el laboratorio, se tiene que pasar por una fase clínica que es sumamente costosa, ¿sí? Y que también requiere tiempo, como ven acá, entre 7 y 9 años de promedio, y fíjense el costo que tiene el desarrollo de la fase clínica. Dígame, ¿alguien preguntó algo? Hola, hola. ¿No? Sigo. Bueno, el desarrollo de esta fase clínica lo que va a permitir es, para una determinada droga, probar tanto su seguridad como su efectividad. Lo primero que hay que probar, y que es lo que se conoce como fase 1 de un ensayo clínico, es la seguridad de una droga. Esto quiere decir que más allá de que tenga un efecto positivo, esta droga tiene, la administración de este compuesto tiene que ser inocuo para los individuos. Entonces, se hacen pruebas con una cantidad baja de pacientes, en general entre 20 y 100 pacientes, son los grupos de los ensayos, son individuos sanos y se prueba la droga que se está postulando a bajas dosis, ¿sí? Una vez que se confirma que esta droga a bajas dosis es segura, o sea que no provoca ningún efecto indeseado en las personas, se pasa a una segunda fase clínica, que es lo que se conoce como fase 2, en la cual, comenzando por el ensayo desde dosis muy bajas, se va aumentando gradualmente la dosis de la droga, del compuesto, ¿sí? En este caso una proteína recombinante, puede ser una hormona de crecimiento, puede ser un anticuerpo monoclonal, ¿sí? Ya en esta etapa las pruebas se hacen sobre pacientes, ¿sí? El número de individuos sobre los que se realiza la prueba es mayor, y por supuesto siempre hay un número equivalente de individuos que funcionan como controles a los que no se les administra la droga, de manera tal de poder comprobar que realmente el efecto positivo que se observa es como consecuencia de la administración de la droga y no una evolución natural de la enfermedad que se está intentando tratar. Una vez que se determina la dosis óptima, se va a determinar la efectividad del tratamiento ya en un número mucho más grande de pacientes, fíjense, de 300 a 30.000 en realidad, el número está más tirando hacia este último número, y en la dosis que en la fase 2 se determinó como óptima, se va a comprobar la efectividad de este tratamiento. ¿Sí? En el caso de los anticuerpos monoclonales, se utilizan. La clase pasada o el video que ustedes vieron en la clase anterior, nosotros nos habíamos visto cómo se producen los anticuerpos monoclonales y su utilidad en pruebas diagnósticas. Bueno, además de ser útiles en pruebas diagnósticas, los anticuerpos monoclonales pueden ser utilizados como proteínas terapéuticas. Por ejemplo, cuando son dirigidos a bloquear algún tipo de receptor en células tumorales, ¿sí? que proliferan gracias a la retroalimentación de ese tumor por una alta expresión de alguna proteína receptora en la membrana. Entonces, este bloqueo del receptor por parte de un anticuerpo monoclonal es de por sí una aplicación terapéutica. Los anticuerpos, como yo les conté también, de acuerdo al isotipo, tienen distintas capacidades efectoras. Por ejemplo, en su porción FC o constante. Profe, Sí. ¿qué es isotipo? El isotipo es lo que yo les comentaba en la clase pasada, y ustedes deben haber escuchado hablar de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina, ¿qué dije? A, G, E, ¿sí?
Estos son los principales isotipos o clases de inmunoglobulinas y están determinados por la porción constante de los anticuerpos, ¿sí? O región FC. Entonces, de acuerdo a esta región, no sé por qué los dejé de ver. Voy a ver si... Acá. Ahí están. Había hecho algo. Entonces, de acuerdo a la región constante, va a ser la clase de los anticuerpos, y de acuerdo a esta clase van a tener los distintos isotipos de anticuerpos distinta capacidad efectora. Los anticuerpos monoclonales y las inmunoglobulinas a las que en general nos referimos, y que son la población mayoritaria de las inmunoglobulinas en una respuesta inmune, son las inmunoglobulinas G o IgG, ¿sí? Y estas inmunoglobulinas, cuando reconocen un antígeno en la superficie de una célula o un virus, tienen, por ejemplo, la capacidad de marcarlo, ¿sí? Con esta pegada del anticuerpo en la superficie y atraer otros componentes humorales del sistema inmune, como por ejemplo la cascada del complemento, y esto hace que esta célula o las bacterias se lisen, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la clase de inmunoglobulina, van a ser las características biológicas de las mismas. Las IgE en general están asociadas a procesos alérgicos, las IgA son inmunoglobulinas secretorias que se encuentran principalmente a nivel de mucosas e intestinos, y de acuerdo a estas clases tienen distintas características y distintas funciones efectoras. ¿Está bien esto? Me queda una Sí, consulta sobre la fase clínica en los ensayos. ¿Es necesario cumplir con cada una de todas las fases antes de que no se salga una droga al mercado? Exactamente. Es necesario cumplir absolutamente con todas las fases y no saltear ninguna. O en teoría eso es como debería ser. Sí. Mi pregunta, dice tiempo de 7 a 9 años. Entonces, ¿por qué podría, no sé, salir una vacuna por un virus o algo en un menor tiempo que si se tienen que cumplir todas las fases? Porque en realidad, bueno, eso es como todo un tema aparte y lo vamos a ver en la clase que viene, el desarrollo de vacunas, pero si por ejemplo lo que uno está probando es una proteína recombinante, de acuerdo al organismo en el que la produzca, puede asegurar que no tiene un efecto nocivo, pero es cierto que si están diciendo que una vacuna va a poder salir en el plazo de un año, es que hay muchos de estos pasos que se estarían salteando, basándose en estudios previos, pero con los riesgos que eso implica. Exactamente, está perfecto lo que decís. Eso es así. ¿Sí? También, digamos, del otro lado de la balanza podríamos decir que no todos los tipos de vacunas van a requerir el mismo, o van a permitir saltearse los pasos para cualquier tipo de vacunas. Las vacunas con proteínas recombinantes y dirigidas a virus tienen un montón de pasos que ya se han comprobado en otras infecciones virales, y entonces eso les podría dar la ventaja de decir, bueno, salteamos esta fase, o esta fase la hacemos más corta o con menos individuos. Por otro lado, las fases que hay que pasar para una vacuna son un poquito diferentes, porque acá vos, para las drogas, haces las pruebas en individuos que están enfermos, y en las vacunas lo que más importa es sobre todo la seguridad, o sea, que no hagan mal porque vos se las vas a administrar a personas que están sanas, ¿sí? A menos que sean vacunas terapéuticas, son preventivas, ¿sí? Entonces eso también compensa. ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Puedo decir una cosita más? Por favor, sí. No, que muchas de las vacunas que se pueden aprobar rápidamente también, para las cuales se usan plataformas que ya están puestas a punto, digamos. Exacto. Y que están prehechas, digamos, y lo único que se hace es cambiarle, por ejemplo, un epitope, una partecita que es nueva de, por ejemplo, este virus. Que sería el antígeno que vos querés probar.
Exacto. Pero todo el resto ya se sabe que funciona y sobre todo que es seguro, ¿sí? Que es la parte más importante del desarrollo de una vacuna, a diferencia de los desarrollos con drogas, que a veces vos haces ensayos clínicos en pacientes que son terminales y tal vez la droga no es tan segura y se acepta porque es para tratamiento de pacientes terminales, y esto en una vacuna no se acepta o no debería aceptarse bajo ningún concepto, porque vos se la vas a administrar a población sana, a niños la mayoría, ¿sí? Entonces tiene que ser muy segura. ¿Estamos? El concepto de los anticuerpos monoclonales como proteínas terapéuticas se remonta a, no sé, principios del 1900, donde se vio empíricamente que en personas que tenían una infección por una bacteria que producía difteria, que producía primero una infección en la garganta y las amígdalas, pero que después, por una toxina, esta infección se diseminaba a todo el organismo y producía patogenia en órganos a distancia y producía la muerte. Lo que se vio era que la transferencia pasiva de anticuerpos o de sueros, ¿sí?, de caballos que habían sido o inmunizados con la bacteria muerta o con esta toxina, o que se habían recuperado de la infección, permitía conferirle inmunidad a los pacientes e incluso recuperarlos de su enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas inmunoglobulinas presentes en el suero bloqueaban la toxina de esta bacteria, que es la que causa la patogenia. Esto, digamos, es algo de lo que se está hablando, salvando las distancias para cuando solicitan los sueros de pacientes convalecientes de COVID-19 para tratar a los pacientes graves. Pero el tema, y sobre todo a principios del 1900, cuando se hacían estos tratamientos, es que la transfusión sostenida o sistemática o más de una vez, ¿sí?, de la transferencia de anticuerpos de otra especie, lo que produce es una reacción inmune, ¿sí?, porque esos anticuerpos de otra especie se reconocen como un cuerpo extraño, y ustedes saben que la primera vez en que uno tiene contacto con un antígeno desarrolla una respuesta inmune que deja algunos clones de linfocitos de memoria, y en el segundo encuentro con este antígeno extraño o cuerpo extraño, la respuesta inmune es mucho mayor, y esto era lo que sucedía cuando se transferían los anticuerpos una segunda o una tercera vez, y esta respuesta inmune era tan fuerte que terminaba siendo patológica y muy grave, y podía producir la muerte. Entonces, estos ensayos de transferencia pasiva de anticuerpos se interrumpieron, ¿sí? Y no fue más, salvo en algunos casos puntuales, como por ejemplo el envenenamiento por suero de serpientes, que se utiliza el tratamiento con suero. Con el desarrollo de la tecnología de anticuerpos monoclonales, de nuevo, ¿sí?, al poder tener anticuerpos monoclonales puros, ¿sí?, porque en el suero también había un montón de contaminantes que eran inmunogénicos, se comenzó a pensar que esta administración podría ser una alternativa como tratamiento, como drogas de tratamiento. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Por ahora bien. Entonces, pero si estamos pensando en la utilización de anticuerpos, ¿sí?, que se administran por vía subcutánea o por vía intravenosa para tratar alguna enfermedad, por ejemplo, algún tipo de cáncer, esta administración no va a ser de una única vez, ¿sí?, sino que uno va a necesitar sucesivas administraciones. Y si recuerdan, los anticuerpos monoclonales se desarrollan básicamente en ratón, son de origen murino, o sea que este problema del que hablábamos antes, de nuevo lo tendríamos presente. Entonces, una manera de solucionar parcialmente este problema o esta limitación del uso de los anticuerpos monoclonales como drogas terapéuticas fue o es reemplazar, ¿sí?, lo que a nosotros nos interesa del anticuerpo
monoclonal murino es su región de reconocimiento al antígeno, ¿sí? La especificidad de este anticuerpo. Y lo que hace que sea reconocido como un anticuerpo murino es esta porción, la porción FC o constante, ¿sí? Que es específica de especie. Entonces, lo que se hizo fue, o lo que se hace es producir anticuerpos quiméricos, se llaman, en donde el 70% del anticuerpo es de origen humano y el 30% restante es de origen murino. Y por parte de los ratones, ¿sí? Lo que obtenemos a partir de los hibridomas es el paratope de estos anticuerpos, o sea, la región que le permite reconocer al antígeno y le da especificidad, ¿sí? Y no sé si pudieron ver y recuerdan que en la clase pasada, cuando hablamos de estructuras de anticuerpos, yo les comentaba que más allá de esta región, que es la región que confiere la especificidad en el reconocimiento, ¿sí? Que es la región o fragmento B o variable, que está conformado por una parte de la cadena liviana y una parte de la cadena pesada en una estructura tridimensional. En esta estructura tridimensional que reconoce el antígeno, hay tres loops principales que son los que van a interactuar con el antígeno y que van a estar específicamente interaccionando con el antígeno, y que son estos que se marcan acá en rojito, que son el CDR1, el CDR2 y el CDR3, que son las regiones hipervariables del anticuerpo dentro de la región variable y que le permiten el reconocimiento del antígeno. Entonces, otra alternativa, todavía mejor que tener anticuerpos quiméricos, es tener lo que se llaman anticuerpos humanizados, en los cuales en realidad se subclona en una IgG humana las regiones CDR1, CDR2 y CDR3 que permiten el reconocimiento del antígeno. ¿Vamos hasta acá? Conceptualmente. Ahora Valeria. de vuelta voy a Profe, sacar... Sí. no me quedó en claro lo de los humanizados. Ahí se los digo. Esperen que saco el video porque ya veo por qué lo había sacado antes, porque no veía la diapo. Yo, Ahora- sumo, A ver quién me habla. yo sumo una pregunta más sobre este tema y explicás las dos. Sí. No entendí bien la diferencia entre los dos. Los quiméricos, ¿qué origen tiene? ¿Qué origen tienen para ser distintos a los humanizados? Miren, en ambos casos el esqueleto del anticuerpo va a ser humano, ¿sí? Y la parte variable, ¿sí? La que le permite el reconocimiento al antígeno, en un caso, en el de los quiméricos, es toda la porción FB, ¿sí? Que sería esta, que constituye el 30% del anticuerpo. Y en la parte de los humanizados, solamente las regiones CDR1, CDR2 y CDR3 son insertados en estos anticuerpos. Ahora les voy a explicar cómo es una manera de hacer estos anticuerpos quiméricos y humanizados. Me voy a focalizar en los humanizados para que lo entiendan. Primero lo que vamos a tener es un hibridoma, ¿sí? Que se va a producir por la fusión de una célula de vasos productora de anticuerpos que viene de un ratón con la célula de mieloma también murina, ¿sí? Y vamos a tener un hibridoma productor de anticuerpos con la especificidad que a mí me interesa. Pero ese anticuerpo monoclonal va a ser murino. Por otro lado, nosotros no podríamos hacer este proceso de producción del anticuerpo monoclonal directamente en humanos, primero porque todavía no se ha encontrado una célula de mieloma humana que tenga la capacidad de fusionarse con los esplenocitos y que permita obtener un hibridoma puramente humano. Pero por otro lado, para realizar esto, lo que nosotros tendríamos que hacer es fusionar esplenocitos humanos con células de mieloma. Y para obtener los esplenocitos humanos, tendríamos que biopsiar un vaso humano, y para tener células productoras de anticuerpos en vaso, primero tendríamos que inmunizar personas para que esto se produzca. O sea que
más allá de las limitaciones técnicas, hay limitaciones éticas por las cuales no se pueden producir de esta manera anticuerpos monoclonales humanos directamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que se hace es tener células de mamífero, células CHO, que son células de ovario de hámster, las cuales están clonadas, ¿sí? Cadenas livianas y pesadas de inmunoglobulinas G humanas con una especificidad X, que no nos interesa. Lo que vamos a utilizar es a las células de mamífero en cultivo como herramienta para producir los anticuerpos, ya sea quiméricos o humanizados, y me están preguntando algo que no escucho. ¿Alguien me preguntó algo? No. No, acaba de entrar alguien nomás, vale. Ya... Bueno, está bien. Lo que yo digo es que en las células CHO vamos a tener clonados las cadenas ya pesadas y livianas para producir IgG humana, pero con las glicosilaciones, tal cual los anticuerpos humanos, con los puentes disulfuro, con todas las modificaciones posttraduccionales necesarias para que eso sea un anticuerpo IgG. Pero la especificidad es lo que le falta a este anticuerpo. Lo que nos falta es moldear este anticuerpo para que reconozca el antígeno que a nosotros nos interesa. Y eso es lo que de alguna manera vamos a sacar del anticuerpo monoclonal murino. ¿Se entiende? No veo caras. ¿Sí? ¿Algo? Profe, una pregunta. Entonces, si tiene esa célula de mamífero... Espera, hagamos una cosa. ¿Por qué no me dicen el nombre de los que preguntan? Así sé con quién estoy hablando, porque no veo caras. me llamo Isaac. Vale, Isaac, pregúntame. Dijo que esas células de mamíferos contienen la inmunoglobina G de humanos, pero Sí. que después se vuelven específicas, o sea, ¿esa estructura Sí. que tienen cambia o se modifica? No. Ahora te muestro, mirá. Esto es lo que les quiero mostrar. Y ahora de vuelta voy a ocultar el panel de video para poder ver. ¿Cómo sería un posible proceso de humanización de anticuerpos monoclonales? ¿Sí? Una posibilidad, no es la única. Tenemos un hibridoma murino. ¿Qué es un hibridoma murino? Lo sabemos. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Asumo ¿Serían que... células de rata? ¿Qué? ¿Serían los linfocitos de las ratas? Pero fusionados con el mieloma. Exacto, ese es el hibridoma, ese es el resultado de la fusión de linfocitos de ratón con células de mieloma también murinas, y que después de un proceso de fusión de membranas, de clonado y de verificación de especificidad, va a ser un clon que produce un anticuerpo contra la proteína de mi interés, ¿sí? Contra un único epitope de esta proteína. Eso va a ser el hibridoma murino, ¿sí? Supónganse que nosotros queremos tener un anticuerpo monoclonal anti-ER2, que es una proteína presente en la superficie de algunos tipos de tumores. Entonces, este hibridoma murino tiene un anticuerpo monoclonal, produce un anticuerpo monoclonal dirigido contra esta proteína y potencialmente útil como droga terapéutica. Solo que hoy por hoy sabemos que no conviene administrar anticuerpos monoclonales murinos para evitar respuestas indeseadas en los pacientes. Entonces, lo que se va a hacer a partir de ese hibridoma, ¿sí? Esos clones, esas células todas iguales, es purificar el RNA mensajero y a partir del RNA mensajero obtener el cDNA de las cadenas livianas y pesadas, ¿sí? Ustedes se acuerdan. Hay un perro. Las cadenas livianas y pesadas tienen regiones que le dan regiones marco o framework, ¿sí? Que van a estar a ambos lados de cada una de estas regiones hipervariables que se llaman CDR1, CDR2 y CDR3.
Al nosotros obtener el cDNA de estas cadenas LIH de estos hibridomas, vamos a poder secuenciar y vamos a poder determinar cuál es la secuencia de los CDRs, de los linfocitos o de los anticuerpos que tienen la especificidad que a mí me interesa, y por otro lado, conocer la secuencia de las regiones marco. Entonces, sabiendo las secuencias de las regiones CDR1, CDR2 y CDR3, de la cadena pesada y de la cadena liviana, o sea que son 6 regiones CDR, yo voy a poder diseñar primers, un primer acá y otro primer acá, ¿sí? Que me permitan amplificar toda esta región variable que va a ser la que me da la especificidad de unión con el antígeno. Estos primers además lo que tienen es, acá ven que está levantado, o sea que el extremo más 5' de ambos primers no hibrida, ¿sí? con la región FR, sino que tiene una secuencia específica para la región FR correspondiente, en este caso FR1, de la IgG humana, ¿sí? Que tenemos en aquella célula CHO sobre la cual vamos a reclonar esto. ¿Se entiende? Entonces, voy a identificar las 6 regiones CDR de mi hibridoma murino. Con 6 pares de primers voy a amplificar las regiones CDR1, 2 y 3 de las cadenas pesadas y livianas. Y cada uno de estos 6 CDR se van a ir clonando uno a uno en la región correspondiente de la inmunoglobulina humana, ¿sí? Es una especie de trasplante del CDR de ratón a un anticuerpo humano, ¿sí? Como les dije, estas regiones, ¿sí? De las cadenas tanto pesadas como livianas de los anticuerpos están clonadas en vectores de expresión, en células de mamífero, y su producción y secreción va a hacer que nosotros tengamos células de mamíferos que expresen anticuerpos humanizados, ¿sí? ¿Se entiende? Un feedback, please. Sí, no. ¿Me escuchás ahí? Sí, te escucho. En el chat están pidiendo si puede repetir. ¿Qué parte? Dice que se perdió en el proceso de esto. Bueno, pero a ver, quisiera saber en qué parte del proceso, pero lo que tenemos acá en la figura que yo les estoy mostrando sería las regiones FR y CDR de los anticuerpos monoclonales murinos que tienen la especificidad que a mí me interesa. Lo que yo tengo que hacer es, de alguna manera, trasplantar, como dice la diapositiva, cada uno de estos CDRs dentro, ¿sí? de las regiones variables de la IgG humana. Estos CDRs van a ser murinos, ¿sí? Y yo los voy a poder amplificar a partir del cDNA utilizando primers específicos. Entonces, mediante la amplificación de cada uno de estos CDRs que vienen de un hibridoma con la especificidad que a mí me interesa, y después, por ingeniería genética, subclonar cada uno de estos CDRs en la región correspondiente de las inmunoglobulinas IgG humanas que tenemos en una célula CHO, por ejemplo, es que vamos a poder realizar este proceso y tener un anticuerpo monoclonal humanizado, ¿sí? Humanizado porque es básicamente un anticuerpo monoclonal humano que tiene estos CDRs de ratón. ¿Se entiende o sigue sin entenderse? Profe, y entonces los anticuerpos humanos, ¿no tienen también sus propias regiones variables? ¿Qué haces? ¿Se las quitas para ponerlas de los Se ratones? reemplaza, exactamente, se reemplaza, es como un trasplante. Yo subclono cada uno de estos CDRs, que son los que me permiten el reconocimiento del antígeno en las inmunoglobulinas humanas. Con más o con menos región FR, lo deseable es que nada de la región FR, de la región variable del ratón, pase a la IgG humana para tener un anticuerpo humanizado, ¿sí?
Igual lo que les quiero contar es que actualmente este proceso que es costoso, laborioso y lento, está siendo reemplazado por lo que dice acá abajo que son los xenomouse. Y los xenomouse son ratones en los cuales, luego de una serie de lesiones, transfecciones y cruzas, van a tener un sistema de producción de inmunoglobulinas humano. O sea, estos ratones van a dejar de producir IgGs murinas para producir IgGs humanas. Entonces, en este caso, lo que vamos a poder hacer es, sí, inmunizar al xenomouse con el antígeno de nuestro interés, fusionar las células de los esplenocitos, las células del vaso, con células de mieloma y obtener un anticuerpo monoclonal que va a ser directamente humano. ¿Sí? ¿Llegamos o no llegamos? A mí no me quedó no, muy claro las células CHO, ¿qué eran? Las células CHO son células de ovario de hámster, no importa, son células de mamífero, ¿sí? Que vos tenés en cultivo y que te permiten la expresión de proteínas. Es un sistema para expresar proteínas recombinantes en células de mamífero. Eso es lo que tenés que saber de la célula CHO. ¿Sí? Entonces, de esta manera, los anticuerpos van a tener las glicosilaciones adecuadas que tienen en humanos. ¿Sí? No, Ah, bien. no. Entonces, que capaz que entendí mal antes. El ADN copia de las cadenas livianas y pesadas, ¿es murino Del o humano? hibridoma. Ah, es del Primero, hibridoma. para amplificar por PCR del murino, ¿sí? Y después esto se subclona uno a uno en la región correspondiente de la inmunoglobulina humana. Lo que yo amplifico es el CDR del hibridoma murino que tenía la especificidad contra el antígeno de interés. Ah, ok. ¿Sí? ¿O más o menos? O sea, primero haces todo el ensayo de elegir el que tenga el mejor título y demás, eso lo haces siempre y Eso lo pasas de. haces acá, digamos, esto que dice hibridoma murino, es que ya hice toda esa serie de pasos que yo les conté en la clase pasada y tengo el hibridoma productor del anticuerpo que a mí me interesa. Una vez que ya tengo ese hibridoma, ahora lo que voy a hacer es utilizar o sacar de alguna manera las regiones que le dan la especificidad del reconocimiento al antígeno a este anticuerpo y pasárselo a un esqueleto de anticuerpo humano. ¿Sí? Bien. Y te iba a preguntar, o sea, ¿en las células CHO lo tenés en un plásmido o lo tenés en uno de los cromosomas? En general se tienen vectores episomales, pero la producción en células CHO, si bien se realiza, lo paso porque está acá en esta diapositiva. Lo que tiene de limitaciones, por decir de alguna manera, es que la producción es baja, los costos son muy altos y no termina siendo demasiado eficiente. Hoy por hoy se están intentando otras alternativas como esta que les digo del Xenomouse o otros tipos de anticuerpos de los que les voy a hablar ahora. Pero sí, las células CHO las tenés en cultivo y a partir de ahí producís, ¿está bien? Sí, 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 no, sí, perfecto, no, pero me pensaba que si lo tenías por ahí en un plásmido lo podías hacer en el hibridoma, pero en realidad no vas a tener las glicosilaciones de las que hablábamos, entonces pues me di cuenta también por qué lo hacías ahí y no lo hacías directamente en el hibridoma, digamos. Pero no lo haces directamente en el hibridoma porque esa célula, el esqueleto que tiene de inmunoglobulina es de ratón y no es de humano, ¿sí? Y la limitante para tener hibridomas humanas es esta que yo les contaba antes. Por un lado técnica, porque no tenés una célula de mieloma humana que te permita fusionar con esplenocitos para producir
anticuerpos monoclonales, de la misma manera que las SP2, que son las células de mieloma que se utilizan para producir los monoclonales murinos, pero por otro lado, porque para obtener los esplenocitos de vaso vos tenés que inmunizar un animal, o sea que acá tendrías que inmunizar una persona, ¿sí? Entonces tenés una limitante ética también. Claro, ¿sí? perfecto. El primer anticuerpo que se produjo para el tratamiento de cáncer de mama, que se llama trastuzumab, que está dirigido contra este receptor que se llama ER2, es un blockbuster. El costo que tiene por paciente por año es de $70.000, ¿sí? Fíjense lo que sale. Y cuesta esto también para amortizar las inversiones que hacen las grandes empresas en la producción de estos anticuerpos. Entonces, cuanto menos eficiente sea el sistema, cuanto menor sea la producción y mayor el costo de producción, más caro va a ser el tratamiento, ¿sí? Y este anticuerpo se administra conjuntamente con la quimioterapia por vía intravenosa, o sea que todo lo que se vaya a administrar por vía intravenosa tiene que estar hiperpuro, ¿sí? Durante un año. O sea que las administraciones del anticuerpo son sucesivas y en realidad a lo que se tiende es a intentar que la mayor parte del anticuerpo sea humano, ¿sí? Tal vez con un anticuerpo quimérico, una administración de estas características no se podría realizar porque durante las 52 semanas seguramente se va a producir algún tipo de reacción inmune contra las regiones murinas del anticuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá hay una diapo, ¿sí? Exacto. Una tabla donde se muestra a lo largo de los años, ¿sí? Los distintos anticuerpos monoclonales con sus nombres. Fíjense que todos terminan en AB. Y el nombre de la droga. Fíjense que el primer anticuerpo monoclonal que se utilizó como droga terapéutica fue un anticuerpo murino, pero se utilizó para prevenir un rechazo a un trasplante, que es un uso puntual. Pero ya después los anticuerpos empezaron a ser quiméricos o humanizados, y si se fijan acá, ya los anticuerpos son humanos, y estos anticuerpos humanos son mayormente los que se derivan del uso de estos xenorratones, ¿sí? Que la verdad es que no me voy a poner a hablarles de los xenorratones, pero sepan que ya hay ratones modificados por ingeniería genética que permiten esta producción de anticuerpos. En esta tablita, un poquito para listarles también y para decirles que la verdad es que la saqué de Wikipedia. No suelo recomendar estas páginas, pero lo que estuve mirando de producción de anticuerpos monoclonales y anticuerpos monoclonales terapéuticos en Wikipedia, tanto en español como en inglés, está bastante bien. Y sobre todo lo hice porque la parte de producción de anticuerpos monoclonales en la Wikipedia en español me pareció que estaba muy correcta y muy clara, atendiendo a algunos pedidos que les demos material en español. En este caso puntual, sí les digo que podrían leerlo acá. Fíjense que una gran parte de los anticuerpos tienen propiedades antiinflamatorias, o sea, inhiben moléculas del sistema inmune que participan de vías inflamatorias, por ejemplo, que están exacerbadas en enfermedades inflamatorias, como la enfermedad de Crohn, artritis reumatoidea. Y por otro lado, todo otro gran grupo de anticuerpos monoclonales se utilizan mucho para cáncer, ¿sí? Los anticuerpos, por un lado, se pueden utilizar desnudos, ¿sí? Como dice acá, naked, directamente los anticuerpos monoclonales, así como son producidos, ya sea quiméricos, humanizados o humanos, para marcar la célula contra la que se está dirigiendo el tratamiento y que esta célula sea destruida
por alguna vía del sistema inmune, como dice acá ADCC o CDC. Pero una aplicación cada vez más frecuente, ¿sí?, de los anticuerpos monoclonales es conjugarlos, ¿sí? Ya sea algún radioisótopo, ¿sí?, que me permita, con la especificidad del anticuerpo, la localización, y con la señal de la molécula visualizar, ¿sí?, dónde está el tejido enfermo, por ejemplo, ¿sí?, en las tomografías computadas de tipo PET, lo que se utiliza muchas veces son estos, son anticuerpos monoclonales con especificidad hacia algún tumor, hacia el tumor que queremos diagnosticar, asociados a una molécula radioactiva o que de alguna otra forma emita una señal lumínica que uno pueda visualizar mediante tomografía computada, por ejemplo. Otros anticuerpos pueden estar fusionados a citoquinas, que sabemos que son moléculas del sistema inmune mediadoras de inflamación, antiinflamatorias, potenciadoras de la respuesta inmune que permitan la eliminación, en este caso es una aplicación en cáncer, la eliminación del tumor. El anticuerpo también puede estar unido en su región constante, ¿sí?, que es la que justamente no tiene la especificidad de binding, a una inmunotoxina, o sea que puede ser este anticuerpo el que se utiliza para dirigir una droga al sitio en donde pretendemos que actúe, y esto lo que permite es disminuir muchísimo las dosis de las drogas que se utilizan para tratamientos de quimioterapia, porque en vez de hacer una administración sistémica con todos los efectos colaterales que tiene una administración de este tipo, la droga se da asociada al anticuerpo que la dirige al sitio donde queremos que actúe. ¿Se va entendiendo? No veo a nadie. No sé si estoy sola hablando o hay gente. Valeria. ¿Se entiende? Sí. Esta no aparece en el PDF. ¿Qué? No, porque la encontré recién buscándoles material a ustedes, después yo les subo el actualizado. Lo último que hice fue tratar de buscarles material, algo en español, como para darles, y me encontré con esto que está en Wikipedia en inglés, y me pareció que estaba súper ilustrativa, era más clara que la del libro. Valeria. Dime. Soy Pilar. Es muy común esto que los medicamentos tengan, o sea, que estos anticuerpos tengan una inmunotoxina pegada a cosa de llegar a la parte del cuerpo donde tienen que soltar la droga, o es poco frecuente. Porque es increíble. Es increíble y cada vez está siendo poco a poco más frecuente. Ahora vamos a entrar un poquito en las limitaciones que tiene esto y cómo se están tratando de resolver, pero para mí es como todo un campo que tiene una potencialidad tremenda, ¿sí? Incluso lo que están haciendo ahora no es que se dejó de usar esto, sino que también se empezó a usar esto, y es que en realidad al anticuerpo, bueno, esto sería como la región solamente, que ahora vamos a ver, no el anticuerpo completo, sino la región que le da la especificidad de binding, no importa, que se llama single chain FB, y lo que tiene asociado en vez de la droga directamente es una enzima que lo que hace es, uno le administra al paciente lo que se conoce como una prodroga, que es un compuesto que es inactivo y que al ser procesado por esta enzima, que está solo en el sitio del tumor, se convierte en la droga que tiene que actuar y actúa localmente. ¿Sí? Otras alternativas, bueno, estas las dejo pasar, es lo que se marca acá como 3, que es el targeting multipaso, y donde, por ejemplo, por ingeniería genética, los anticuerpos, en vez de tener 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas idénticas, o sea que los 2 brazos del anticuerpo tendrían la misma especificidad, como es este caso, como es este caso, como es este caso, el anticuerpo es biespecífico, o sea que
tiene 2 paratopes y 2 sitios de reconocimiento distintos. Entonces, por un lado reconoce al tumor o la célula target, y por otro lado puede reconocer o una droga que está unida a un radioisótopo, acá en este caso está unido por el FC y está unido a streptavidina, que me da 4 sitios de binding, y que esos 4 sitios le permiten presentar ya no una molécula del isótopo para diagnóstico por imágenes, sino 4 moléculas, y aumenta mucho la sensibilidad, digamos. A partir de acá, las posibilidades se amplían de una manera exponencial tremenda, y es casi ya no hay límites. El límite es un poco la imaginación y encontrar el compuesto adecuado, ¿sí? Entonces, a ver, aguántenme un segundito, ¿sí? Que quiero hacer una cosa. Ya está. Entonces, este dibujo, la verdad, es medio horripilante, y después les puse otro un poquito más adelante que encontré en un review que me gusta más. Pero esto sería, en dibujo del libro, un anticuerpo, ¿sí? Cadena pesada, cadena liviana, cadena pesada y cadena liviana. Estas 3 serían las regiones constantes, y esta parte, ¿sí?, es la región variable. Uno puede tener el anticuerpo intacto o completo, que les mencionaba antes, monoclonal, pero también se puede empezar a jugar, y se acuerdan que acá había un sitio que le daba sensibilidad a proteasas, a los anticuerpos. Entonces uno podría tener solamente la región FAB, que es la región que reconoce al antígeno. En vez de tener una molécula de 150 kilodaltons y gigante y bastante frágil, como es un anticuerpo monoclonal, tener una molécula, ¿sí?, porque ya no es un anticuerpo, sino que es la región FAB del anticuerpo, pero que sigue teniendo la misma capacidad de reconocer alguna molécula target. E incluso, en vez de tener solo la región FAB, se puede tener solo la porción que le permite al anticuerpo, que se llama esta SCFB, Single Chain Fragmento Variable, que le permite reconocer al antígeno, que sería una partecita de la cadena pesada y una partecita de la cadena liviana. Se puede también jugar con esto y tener no solo una molécula monomérica, sino lo que se conoce como diabodies o diabodies bivalentes, donde nosotros tenemos la capacidad de unión hacia un mismo antígeno, pero de a 2. Y esto, la ventaja que tiene es, por un lado, las moléculas de anticuerpo son muy grandes y son muy lábiles, entonces son muy susceptibles de ser degradadas por proteólisis. Por otro lado, al ser tan grandes, muchas veces en los tumores sólidos, estos anticuerpos no tienen una buena penetración, entonces se quedan en la parte más externa o más superficial del tumor, y esto no permite que el anticuerpo, por ejemplo, si lleva una droga, tenga un buen acceso para que la droga llegue hacia el centro o el interior del tumor. Entonces esto hace que los tratamientos sean menos efectivos o más inefectivos. Y esto se puede suplir mucho utilizando fragmentos más pequeños. Estos fragmentos más pequeños, a su vez, son más estables, son más resistentes a proteasas, y lo que tienen en contrapartida de desventaja es que, al ser tan chiquitos, sobre todo estos, lo que sucede es que son eliminados o limpiados, ¿sí?, de la circulación mucho más rápido. Entonces, una estrategia justamente es unirlos, ¿sí?, con péptidos linker,
por ejemplo, o puentes disulfuro, como dos moléculas formando un diabody, que al tener un tamaño un poquito más grande, aumenta su vida media en circulación, y al aumentar la vida media en circulación, esto también hace que la administración del anticuerpo, bueno, ya no es un anticuerpo del nanobody, pueda ser más espaciada en el tiempo, y esto también es una ventaja para el paciente. Acá de nuevo, ya empezamos a jugar con todas las casi posibilidades que se les ocurran, y se puede tener, así como este diabody era bivalente y tenía dos moléculas con la misma especificidad, puede haber un diabody biespecífico, o sea que esta parte tenga especificidad hacia una determinada molécula y esta hacia otra. Y acá de vuelta, no sé ustedes, pero yo voy a esconder el panel porque si no, no veo el dibujo. Entonces, si estamos pensando en una molécula que tiene que trasladar una toxina, podemos tener un diabody biespecífico, en la cual una parte de la molécula le da la especificidad de reconocimiento hacia el receptor, supongamos en la célula tumoral, y la otra porción de la molécula lleva específicamente una toxina que tenga que actuar en este lugar. Esto es un esquema un poquito diferente, pero no deja de ser lo mismo, mostrando las regiones variables de la cadena liviana y de la pesada, unidos por un peptidolinker o unidos por un puente disulfuro, ¿sí? De alguna manera hay que, si lo que uno tiene es simplemente clonado las regiones variables livianas y pesadas, formando un diabody, unir estas dos cadenas, ya sea con un péptido artificial o con un puente disulfuro, y acá está esquematizado cómo esta molécula, por un lado va a tener especificidad y por otro lado va a poder llevar o dirigir una toxina al sitio de acción. Acá se está mostrando esto, que es un poquito lo que yo les había mostrado en el dibujo que saqué de Wikipedia, casi me da la palabra, pero estaba buenísimo, donde un anticuerpo monoclonal tiene especificidad por una célula target y lleva una droga, o como un anticuerpo monoclonal tiene especificidad por una célula target y lo que lleva acoplado es una enzima que transforma una prodroga inactiva en una droga activa. ¿Sí? Y un poquito más acá de todo esto, ¿sí? Acá tenemos un esquema que me parece un poco más bonito, de un anticuerpo convencional, humano, que tiene 150 kilodaltons, como les dije, y las distintas variables de FB, single FB o con doble especificidad. Y no hace mucho, ¿sí? Se describieron los anticuerpos de camélidos. Camélidos podemos incluir a camellos, llamas, alpacas, guanacos, ¿sí? Todo este tipo de animales, que producen unas inmunoglobulinas muy particulares que solo tienen cadenas pesadas, ¿sí? Los anticuerpos de camellos son dos cadenas pesadas con regiones constantes y variables, y se ha visto que la composición aminoacídica de las regiones, sobre todo variables, son bastante similares a las de humanos. Esto lo que ha permitido es el desarrollo de toda una nueva línea de investigación y de desarrollo, porque el año pasado ya se aprobó el primer nanobody, se llaman, y que son fragmentos de los anticuerpos de camellos, las regiones simplemente BHH, que son estas de acá, que reconocen al antígeno, son moléculas muy pequeñas, de entre 12 y 14 kilodalton, y por eso se llaman nanobodies, ¿sí? Y tienen mucha potencialidad, ¿sí? Para ser utilizados como drogas o como anticuerpos terapéuticos. Además de tener un menor tamaño, como vimos, tienen muchísima más estabilidad en circulación que los fragmentos de anticuerpos convencionales. Se unen con una alta afinidad, ¿sí? Hay una alta fuerza de unión en las reacciones antígeno-anticuerpo, y son
digamos, muy buenos porque su producción es bastante económica, ¿sí? Entonces, una vez que uno logra ubicar o conseguir por inmunización de camélidos los anticuerpos con la especificidad que uno quiere, se puede relativamente fácil subclonar las regiones VHH y producir estos nanobodies que pueden ser utilizados para tratamiento. Entonces, estos nanobodies lo que tienen es, además de mayor estabilidad en circulación, es que toleran mejor el calor, son resistentes a proteasas y a pHs no fisiológicos, y muy interesante es que no tienen modificaciones post-traduccionales. Entonces, al no tener modificaciones post-traduccionales, es posible expresarlos en Escherichia coli, también en Saccharomyces o en Pichia, y tener producciones del orden de los miligramos por litro de cultivos, ¿sí? Entonces, los costos de producción son muchísimo menores, y como les decía, ¿sí? Las regiones VHH tienen una composición aminoácidica bastante similar a las de humanos, lo que hace que no sean casi inmunogénicos. Entonces, estas son todas las ventajas, digamos, o las bondades que podrían tener este tipo de anticuerpos. Y ya en el año 2019, o sea, el año pasado, se han aprobado, o se aprobó un anticuerpo de este tipo para tratamiento en humanos, ¿sí? Uno que reconoce el antígeno de vuelta, ER2, y que permite estratificar el diagnóstico de cáncer de mama por PET y tomografía computada. De nuevo les repito, la desventaja en un punto sigue siendo esta que como son pequeños, se limpian rápidamente de circulación, pero si estamos hablando de la aplicación para un diagnóstico por imágenes, esto resulta ser en sí mismo una ventaja, porque los anticuerpos que se pegarán al tumor, reaccionarán con el tumor y van a permitir hacer el diagnóstico por imagen, y después serán limpiados rápidamente y eliminados. O sea que este anticuerpo no va a permanecer más tiempo en circulación. Otra ventaja que tienen estos nanobodies es que al ser más resistentes a proteasas, se está evaluando su administración por vía oral, cosa que no se puede realizar con los anticuerpos monoclonales o los fragmentos de anticuerpos monoclonales humanos, y es realmente una ventaja porque evita la administración parenteral. Ahora vamos a dejar de hablar de anticuerpos monoclonales para hablar de proteínas terapéuticas en sí mismo. Quisiera preguntarles si tienen alguna duda o si más o menos hasta acá estuvo claro. Profe, ¿pueden ser dudas de la clase anterior o eso va al final? Eso va al final, sí, por supuesto que pueden ser las de la clase anterior, pero no ahora, please. Valeria, Dime. ¿puedes volver un segundo a la diapositiva anterior? Está. Donde estaba lo de los camélidos. Sí. Acá. O sea, yo no es que no entiendo, sino que no estoy segura qué es. Las siglas de cada uno de los circulitos. Quizás no es importante, no lo sé. No es importante, pero lo que pasa es que acá solo, a ver, en la de miramos un anticuerpo humano, H representa heavy y L representa liviana, light, ¿sí? En un anticuerpo convencional humano vos tenés una cadena pesada, dos cadenas pesadas, una cadena liviana, dos cadenas livianas. O sea, dos cadenas livianas y dos cadenas pesadas. La cadena pesada tiene tres dominios constantes, ¿sí? Que son estos, CH1, CH2 y CH3, y un dominio variable. Y la cadena liviana tiene
una región variable, o BL, y una región constante, o CL. ¿Estamos? En cambio, en el caso de los anticuerpos de camélidos, lo que vos tenés son una región constante que acá no está marcada, otra región constante que es esta CH2, y otra región constante que es esta CH3, ¿sí? Y solo tiene H porque es solo región, solo cadena pesada. Y en la parte variable de la cadena pesada o heavy se llaman BHH, y yo por momentos encuentro la aclaración de esta sigla BHH, porque en realidad con que sea BH ya es suficiente, pero creo que lo nomenclan así para diferenciarlo de los humanos, o te la debo, pero el BHH es la región variable de la cadena pesada, que es la única del anticuerpo de los camélidos, ¿sí? Entonces, perfecto. Entonces los camélidos, digamos, no tienen cadena liviana en sus anticuerpos. No tienen cadena liviana, tienen solo cadena pesada, eso seguro, ¿sí? Perfecto. Y entiendo perfectamente tu duda en relación a esto, al BHH. No era necesariamente el VHH, no sabía, ese CH2, CH3, no sabía pensar si eran metiles, o que me estás dando la fórmula, o si eran las partes que se cambiaban. C de constante y H de pesado, ¿sí? De heavy. Perfecto, gracias. Y B de variable y H de heavy. ¿Por qué BHH? No lo sé. Pero cuando uno dice BHH ya sabe que está hablando de nanobodies o anticuerpos de camélidos, a diferencia de BH que está hablando de las IgGs humanas. ¿Está bien? Bueno, entonces, gracias. De nada. Sigo. Les voy a hablar así un poco salpicado de algunas proteínas terapéuticas de uso relativamente común. Y ¿me estás hablando a mí? Hola, hola. Bueno. Su manera de obtenerlas y sobre todo cómo lidiar con esto de la inestabilidad de estos productos biológicos cuando son administrados como proteínas terapéuticas. La mayoría de ustedes no cursó inmunología, no sé si saben lo que son los interferones, pero son básicamente pequeñas moléculas solubles pertenecientes al sistema inmune. Son glicoproteínas y son estimulantes, digamos, de la respuesta inmune en general. Se los llama interferones porque se vio en sus inicios que interferían con la replicación viral, y los interferones son las moléculas que median en gran medida, ¿sí?, una buena respuesta antiviral para controlar las infecciones. Entonces, las respuestas inmunes para controlar tumores se ha visto que también están mediadas por este tipo de respuestas con interferones, y muchas veces suplementar o administrar interferón por vía parenteral es una buena o muy buena coterapia para el tratamiento de cáncer. Hay distintos tipos de interferones y cada uno tiene su actividad específica. Algunos son más eficientes contra tumores, otros son más eficientes para interrumpir infecciones virales, algunos son más eficientes en inducir la producción de otras proteínas que tienen actividad antiviral, etc. ¿sí? Y también, así como hay familias de interferón alfa, beta, gamma, también dentro de estas familias de interferones hay múltiples miembros, que es lo que acá está mostrado como alfa 1, alfa 2, etc. Entonces son familias multigénicas, no hay un único interferón, sino que son múltiples, y a veces, o lo que se vio, es que generar interferones híbridos, o sea, que sean un híbrido de los distintos genes, permitió obtener moléculas de interferón con nuevas actividades
muchas de estas muy interesantes para su uso como drogas terapéuticas. En este ejemplo que les muestro acá, para construir o para obtener interferones híbridos, lo que se hizo fue tratar con enzimas de restricción genes de la familia alfa 2 y alfa 3 de interferones, y después hacer que estos fragmentos se unieran al azar y comprobar en principio su actividad in vitro en cuanto a limitación de, por ejemplo, entrada de virus a las células y otras actividades también, y de esta manera se seleccionaron interferones híbridos que no existen como tales en la naturaleza, pero que son mucho más potentes, si se quiere, para ser utilizados como drogas. Otra estrategia para construir genes híbridos, como muestran amplificar distintos cDNAs de interferones de distintas familias, y también digerirlos parcialmente y dejar que se ensamblen en distintas moléculas híbridas. El interferón es su baja vida media en circulación, es una molécula pequeñita de 192 aminoácidos, si no me acuerdo mal, y su tamaño pequeño lo que hace es que se ha limpiado rápidamente de la circulación. Una alternativa para hacer que, y esto es un problema, digamos, general de las proteínas terapéuticas, es cómo hacer o qué estrategia tomar para que la proteína terapéutica tenga mayor estabilidad y conjuntamente con ello espaciar las administraciones, bajar las dosis. Una alternativa es decorar las proteínas terapéuticas con esta molécula que ya les hablé antes, que es el polietilenglicol, que es un lípido que lo que hace es básicamente hacer que la molécula sea más grande y que no sea eliminada tan fácilmente de circulación. Otro caso típico es la hormona de crecimiento, que también es otra proteína pequeña, que sabemos que en muchos casos es deficiente. Esta hormona estimula el crecimiento de los huesos y los tejidos, estimula la síntesis de proteínas y la retención de minerales, y cada vez más frecuentemente cuando los chicos tienen retraso en el progreso de su talla de crecimiento, se sugiere que hacer un tratamiento con hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento en general se produce en E. coli, y como tiene una vida media muy corta, en un principio las inyecciones de esta hormona fueron diarias. Como estrategia para el aumento de la vida media se utilizó la pegilotam, que es esto de decorar a la hormona con PEG, y así como habíamos visto también en la expresión de proteínas recombinantes, habíamos visto que la presencia de determinados aminoácidos en el extremo amino terminal de la proteína también aumenta su estabilidad y su mega media. Se le agregó una metionina extra en el extremo amino terminal, y esta es la proteína con la que se trabajó durante mucho tiempo. Así y todo, ¿sí? Esta proteína tiene una vida media corta de aproximadamente un día. Hoy por hoy está en fase 2 y tal vez entrando en fase 3. Una símil hormona de crecimiento, que lo que se hizo fue derivatizar a la hormona, ¿sí? Si esta es la hormona que es pequeñita, a través de un linker con un fragmento del receptor, de un receptor. El tener a la hormona unida a un fragmento de un receptor, lo que hace es, la presencia de, por supuesto, más de una molécula de este tipo, es producir la dimerización, ¿sí?, de la hormona con el receptor. Y esto es un equilibrio que hace que esta molécula tenga una vida media mucho mayor y que se vaya derivando, liberando lentamente para unirse de manera específica con el receptor de la hormona de crecimiento en las membranas de la célula. Como pueden ver acá,
¿sí? Este es un gráfico que muestra el tiempo medido en horas y los niveles de hormona en sangre. Cuando se mide la estabilidad, ¿sí? O la presencia de la hormona de crecimiento en sangre, fíjense que a las 24 horas ya estamos en niveles de 0, mientras que cuando se administra la hormona derivatizada y unida a un fragmento del receptor, su vida media aumenta muchísimo e incluso 120 horas después de la administración todavía es posible detectar hormona en sangre. Lo que dice acá es que después se probó directamente unir a la hormona de crecimiento sin este peptidolínker al receptor y la estabilidad fue todavía mayor, y esto permitió eliminar las modificaciones por COMPEG, con lo cual todavía fue más económico producir de esta forma. Después también se pueden producir enzimas. Un caso es la DNasa 1, que es una enzima, como se pueden imaginar, que degrada el ADN. Esta enzima se expresa en células CHO, en células de mamíferos, y se utiliza mucho para el tratamiento de pacientes con fibrosis quística. Ustedes saben que los pacientes con fibrosis quística son muy susceptibles a infecciones pulmonares, y por eso están sometidos frecuentemente al tratamiento con antibióticos. Este tratamiento prolongado con antibióticos lo que hace es que sus infecciones pulmonares cada vez más se deban a la infección por bacterias que son resistentes o multiresistentes a antibióticos, y la dificultad respiratoria que tienen los pacientes se da principalmente por la presencia de mucus o moco en los pulmones. Y este moco no es otra cosa que una mezcla de estas bacterias entre algunas vivas y otras muertas, más un infiltrado inflamatorio que se produce a nivel local justamente por la presencia de las bacterias. Entonces, al haber bacterias muertas y también células del sistema inmune que acuden a ese sitio para tratar de limitar la infección, que también mueren, hay mucha liberación local de ácidos nucleicos, ¿sí? De ADN, y esto es lo que viene a romper, si se quiere, la DNasa. Esta DNasa se administra por vía inhalatoria, pero una limitación que tiene esta enzima, digamos, en el modo de acción, en principio, era que tenía una alta afinidad, la actina tenía una alta afinidad por la DNasa. Entonces, al unirse la actina monomérica a la DNasa, inhibía su función de DNasa. Lo que se hizo para evitar esto y aumentar su actividad fue la mutación de 2 aminoácidos, simplemente de 2 aminoácidos, que no modificaba en nada su acción específica como DNasa, disminuía el binding a actina como 10.000 veces, y esto hacía que, en definitiva, su actividad específica local fuera muchísimo más alta. Otro caso de expresión de enzimas o de producción de enzimas, en este caso no sería una terapéutica, sino sería para hacer un tratamiento sobre la sangre fuera del cuerpo, pero ustedes saben que los grupos sanguíneos que se denominan A, B o 0 deben su nombre o sí, sus características a las presencias de determinado azúcar como residuo final en las cadenas de los residuos de carbohidratos de los eritrocitos, de los glóbulos rojos. Entonces, la sangre tipo A, las personas que tienen grupo A, lo que tienen como último residuo es una N-acetilgalactosamina unida en alfa-1,3. Los que tienen grupo B tienen una galactosa en unión alfa-1,3, y las personas que tienen grupo 0 lo que tienen es el antígeno H, que es una fucosa.
Y también deben saber que cualquier persona que tenga sangre de tipo 0 puede donar su sangre a cualquier persona que sea de factor A o factor B, o sea que los pacientes las personas que tienen grupo sanguíneo 0 son donantes universales, mientras que solo los receptores universales son aquellos que tienen grupo mixto AB, y las personas que tienen sangre de tipo A solo pueden recibir sangre de tipo A o de tipo 0, y los que tienen sangre de tipo B solo pueden recibir sangre de tipo B o tipo 0. Entonces, esto a veces es una limitante en las guardias, y hay un desarrollo en curso mediante el cual lo que se hace es tratar sangre, ya sea de grupo A o de grupo B, con glucosidasas específicas para cada uno de estos azúcares, transformando todos los tipos sanguíneos en tipo 0. Entonces, al convertir en grupo 0 todos los tipos sanguíneos, esta sangre sería potencialmente transfundible a cualquier tipo de pacientes. Esto es realmente genial para transfusiones, porque sabemos que con grupo 0 se puede transfundir a todo el mundo, y está actualmente en fase de ensayo. Por supuesto, estas glucosidasas son fáciles de eliminar, no es que uno trata la sangre con las glucosidasas y transfiere la sangre con las glucosidasas, sino que se eliminan fácilmente. Y por último, quiero que sepan que hay otras maneras de expresar proteínas que pueden ser terapéuticas, como por ejemplo bacterias. Las bacterias acidolácticas son lo que muchas veces se conoce como probióticos, que son microorganismos que confieren beneficios en la salud, en la flora intestinal, constituyen parte de la microflora intestinal, y particularmente las bacterias del tipo acidolácticas, como el Lactococcus lactis, que por supuesto son bacterias no patogénicas y son organismos que se reconocen como seguros, se utilizan bastante para tratar desórdenes intestinales, diarreas de viajeros, diarreas producidas por antibióticos, y lo que tienen de ventaja es que su administración es oral, ¿sí? Esto es una gran ventaja. Entonces, estas bacterias de alguna manera se modificaron genéticamente para ser capaces de llevar al sitio donde nosotros queremos enviar, ¿sí?, o suministrar una droga contenida en estas bacterias. Entonces, vamos a poder suministrar agentes terapéuticos que van a tener determinada acción farmacológica, o vamos a poder suministrar algún antígeno para inducir una respuesta inmune que actúen como vacunas. De vacunas no vamos a hablar ahora, pero un desarrollo que está en fase preclínico, ahora está en fase 3, es el uso de Lactococcus lactis para delivery, ¿sí?, o administración de interleuquina 10. La interleuquina 10 es una citoquina antiinflamatoria y que se usa mucho para tratar justamente todo lo contrario, enfermedades inflamatorias. Y en particular esta enfermedad que dice ahí, la enfermedad de Crohn, no hace falta que lo sepan, es una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, la bacteria Lactococcus lactis fue genéticamente modificada para codificar el gen de la interleuquina 10, que se expresa en esta bacteria, y la administración oral, ¿sí?, permite que los pacientes con enfermedad de Crohn tengan disponible, ¿sí?, interleuquina 10 a nivel no sistémico, sino localizado a nivel intestinal, y esto es una estrategia de tratamiento realmente excelente, ¿sí? Un detalle no menor, y que siempre lo tienen que pensar cuando están utilizando microorganismos como sistema de delivery, ya sea de drogas o de vacunas, es, sobre todo cuando usan, por supuesto, microorganismos vivos que tienen la capacidad de replicarse, es como uno evita que el medio ambiente se contamine con estos organismos que son genéticamente modificados, ¿sí? El tema de
de la seguridad ambiental y medioambiental es muy importante, es crítico, y en este caso particular lo que se hizo fue clonar el gen de la interleuquina 10, reemplazando, ¿sí? Un gen que codifica para una enzima que se llama timidilato sintasa y que le permite a la bacteria procesar la timidina. Entonces, al no tener esta enzima, esta Lactococcus lactis genéticamente modificada, solo va a poder sobrevivir en presencia de timidina exógena. Este ambiente, por supuesto, lo encuentra en cultivo y también lo va a encontrar a nivel intestinal, con lo cual la bacteria puede mantenerse viva y se puede producir, sintetizar, expresar la interleuquina 10. Sin embargo, cuando esta bacteria es eliminada al medio ambiente, ya la timidina no está disponible y la bacteria no tiene capacidad de crecer. Yo creo que hasta acá llegamos con proteínas terapéuticas. Este es el temario un poco de lo que les estoy hablando. Ahí está la bibliografía de nuevo. Y bueno, ya listo para mí. Les dejo de compartir esta pantalla, les subo al Mascampus la versión actualizada del documento y estoy abierta para las preguntas. Si me dan 2 minutos que tomo agua. Abran sus micrófonos, por favor. Profe, Isaac, Ahora no veo me quién es. quedó en claro de esto de las los anticuerpos quiméricos. O sea, entendí lo de los humanizados, pero no me queda en claro cuál es la diferencia con los quiméricos. La diferencia entre unos y otros es la proporción de anticuerpo que tiene origen humano y origen murino. Los humanizados, solo una partecita muy pequeña deriva del ratón y es solo la región CDR1, CDR2 y CDR3. En cambio, en los anticuerpos quiméricos, si vos tenés todavía un 30% del anticuerpo que tiene origen murino, toda la región FAB es del ratón. Si querés te muestro la diapo. A ver, esperame un cachito. Acá, a ver si la busco. No, la tengo que ir a buscar así. Acá está. ¿Sí? En esta diapo, Isaac, fíjate, todo lo que es humano está en celeste y todo lo que es de ratón está en rosadito. En los quiméricos, fíjate que celeste es esto, ¿sí? Parte del FC el FC y parte de estas regiones constantes que tenés constante variable, constante liviana y constante pesada, pero todo el FB, ¿sí? Que es la región completa, ¿sí? De reconocimiento del antígeno, la región variable completa pertenece al ratón. Ah, gracias, ahí me quedó más claro. ¿Sí? Bueno, Sí. me alegro. Sigo escuchando preguntas. Hola, ¿se escucha? Sí, Inés. Sí, Inés. Tengo una pregunta. Pregúntame. No entendí en qué momento en la producción de los anticuerpos monoclonales, en qué momento se diferencia cada hibridoma que produce cada anticuerpo. Pero estamos en... perfecto, pero es de la clase pasada. Si querés, ahora lo vemos. Ok. Pensé que ya estaban haciendo preguntas de la clase pasada. No sé, la que me hizo Isaac era de esta clase, por eso. Si nadie tiene más dudas de esta clase, vamos a la pasada, perfecto, ningún problema. Ok. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vamos entonces, solo espérame que tengo que abrir el otro archivo. Esperen un toquecito.